No, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre nuestra realidad sanitaria y la realidad chilena, ¿hace cuánto tiempo que comienza en Chile el proceso de desmanicomialización y cuáles han sido las principales dificultades en su instauración? Si entendemos como proceso de desmanicomialización el proceso por el cual pacientes que tienen un diagnóstico psiquiátrico, que estaban viviendo por largos años en hospitales psiquiátricos y que lo que hacemos es trasladarlos a vivir a la comunidad en unidades residenciales, hogares protegidos le llamamos nosotros, o a tener lugares de trabajo en su comunidad y a insertarse, ¿no es cierto?, a convivir con sus vecinos, con las redes sociales que hay ahí. Ese proceso se inicia realmente alrededor del año 94, o sea, llevamos unos 16 años de experiencia en ese sentido. El desarrollo de ese proceso implicó no solo la sacada de los pacientes, sino que además era necesario hacerlo en forma progresiva, de manera de contar con, como te decía, con lugares donde vivir, que son estos hogares protegidos, lugares donde trabajar o donde reinsertarse a veces desde el punto de vista educacional o como decía, desde el punto de vista ocupacional. Necesitamos además generar otras unidades que puedan atender sus necesidades clínicas, pero cercanas a donde vivían, no en el hospital psiquiátrico, y que en nuestro caso le llamamos unidades de salud mental comunitaria, ¿no? Si consideras todo ese espectro a lo que le agregas hospitalización de día, unidades de rehabilitación, ese proceso se fue construyendo en forma progresiva, ¿no? Y en Chile permitió ir de los 3 grandes hospitales psiquiátricos que permanecen hoy día. Uno de ellos inició ese proceso de manera muy importante, de manera que hoy día, no sé exactamente la cifra, pero debe tener cerca de un cuarto de los pacientes que tenía hace 16 años atrás, en un proceso que ha sido muy exitoso y donde los pacientes, sobre todo, que es lo más importante, te dicen que ahora tienen una vida distinta, una calidad de vida distinta, ¿no? Valoran la autonomía, valoran la posibilidad de hacer cosas como el resto de las personas, tener una vida más parecida a la nuestra, ¿no? Las principales dificultades que se enfrentaron son, yo te diría, de varios órdenes que hay que tenerlas presentes. Primero, tienes las resistencias naturales de los equipos de los mismos hospitales psiquiátricos, que veían en esto una amenaza a su trabajo, una amenaza al status quo, ¿no es cierto?, a hacer las cosas como se hacen siempre, y una amenaza, como decía delante, a perder su lugar de trabajo. Ese es un primer tipo de resistencia. Esa resistencia incluso a veces se manifiesta a través de las asociaciones gremiales, tanto de psiquiatras, por ejemplo, o de profesionales, de otros profesionales, o técnicos incluso. Los hospitales psiquiátricos son instituciones grandes, de larga data, muchas veces tienen al interior, son instituciones totales, como decía, ¿no es cierto?, Kaufman. Por lo tanto, son instituciones muy difíciles de modificar. De esa manera, la introducción de estos cambios, incluso este intento de achicarlo, no de hacerlos desaparecer, pero de achicarlo, encuentra resistencia muy importante, y esas son de orden político, ¿no? Se manejan en ese plano fundamentalmente. La segunda, yo te diría que es de orden económico, ¿no? Como te contaba recién, no se trata de cerrar los hospitales y nada más. En realidad se trata de crear alternativas en la comunidad para vivir, para trabajar, para ser atendidos en caso de que tengan necesidades de atención clínica. Todo eso requiere una reconversión de recursos existentes o a veces nuevos recursos que te permitan instalar todo este tipo de unidades, ¿no? Y la tercera resistencia importante es la de la comunidad en general, ¿no? Porque frente a las personas con trastornos mentales existe un estigma, existe un conjunto de mitos y creencias que son agresivos, que son personas que te pueden hacer problemas, en fin, muchos mitos distintos. Estos mitos llevan fundamentalmente a la discriminación, y una de las cosas con las que hay que luchar, y a eso me refiero en las comunidades, por ejemplo, donde tú pones un hogar con pacientes
o donde o los lugares en donde tú intentas ponerlos en un trabajo estable, te vas a encontrar con la idea, con este estigma, ¿no es cierto?, y con estas conductas de discriminación asociadas al estigma que son necesarias de trabajar y son necesarias de enfrentar también. Entonces esa es otra fuente importante de resistencia. Ahora, yo te diría que al final, cuando tú les preguntas a las personas que han vivido este proceso como pacientes, la mayoría de ellos te dice que en realidad les cambió la vida en un sentido positivo. Y yo creo que ese es finalmente lo más importante y es el objetivo de todo lo que hacemos.